Capítulo 6. Antea tardó bastante en preparar nueva medicina para el marqués. Al principio pensó que no podría encontrar las plantas adecuadas en el jardín de la casita y tendría que ir al del refugio de la reina donde su madre las cultivaba. Por fortuna descubrió unas cuantas en un rincón que no había notado antes. Después que las cortara y preparara de acuerdo con las instrucciones de su madre se dio cuenta de que la tarde estaba avanzada. Caminó apresurada por el bosque con la esperanza de que Harry no la encontrara y cuando llegó a la puerta principal de la mansión solicitó ver a Hines. Volvieron a conducirla a la biblioteca y ahora sí tuvo oportunidad de observar que había quedado tal como debía ser una biblioteca. Deseó poder leer todos los libros que estaba segura serían mucho más recientes que los que se llevaron ellos a su casita. No tuvo que esperar mucho. Ya la esperaba señorita, dijo Hines casi en tono de reproche. Porque milord se bebió hasta la última gota de la medicina. ¿Cómo se encuentra su señoría?, preguntó Antea. Duerme tranquilo señorita, y me preguntaba si usted querría que lo despertara para que tome otra dosis o si debo dejarlo dormir. ¿Puedo verlo?, preguntó Antea. Sí señorita, por supuesto. Hines la escoltó y entró con gran sigilo al dormitorio para ver si el marqués seguía dormido. Antea esperó en el umbral hasta que él le hizo la señal de que podía pasar. En cuanto Antea vio al marqués advirtió que estaba mejor. Con gran suavidad le tocó la frente y notó que estaba fresca y ya no tan seca como cuando tenía fiebre. Al verlo, pensó que no era el atemorizante, abrumador y autoritario marqués a quien ella, como todos los demás, temía, sino solo un joven atacado por la fiebre que yacía como uno de los robles caídos en el bosque. El rictus cínico ya no se marcaba en sus labios, de hecho había una ligera sonrisa en ellos. Se preguntó si alguna vez llegaría a saber qué lo habría convertido en el hombre que era, que lo habría desilusionado para que el mundo no le pareciera tan maravilloso y excitante como a ella. Y al volverse y caminar hacia la puerta donde Hines la esperaba tuvo la sensación, aunque por supuesto era absurda, de que el marqués era después de todo solo un niño necesitado de amor porque estaba sufriendo. Salió al pasillo y dijo a Hines: su señoría está mucho mejor. Repítale la medicina en cuanto despierte y por supuesto otra vez por la noche. Le ayudará a dormir. Sus hierbas tienen algo de magia señorita. Jamás había visto a nadie reponerse de una fiebre tan rápidamente como lo hizo su señoría. No hable antes de tiempo, le previno Antea, y es importante que no se levante muy rápido ni se esfuerce demasiado. Intentaré obedecer sus órdenes señorita, dijo Hines con una mueca. Pero ya sabe cómo es su señoría. Si desea hacer algo nadie puede impedirlo. Supongo que se sentirá débil mañana. Solo procure mantenerlo tranquilo y convénzalo de que duerma lo más posible. Será mejor que regrese a decírselo usted misma señorita. Antea se rió. No creo que su señoría me preste atención. No me sorprendería si lo hiciera, respondió Hines. Después de todo usted le salvó la vida. Si no hubiera detenido a Lord Templeton ahora estaríamos preparando su funeral. Antea se estremeció. No lo mencione. Solo espero que haya abandonado Inglaterra como le advirtió su señoría que lo hiciera. Creo que estará demasiado amedrentado para quedarse, observó Hines. De todos modos no corro riesgos. Tengo conmigo una pistola cargada y lo cuidaré toda la noche. Llegaron a lo alto de la escalera y Antea se detuvo. ¿Está seguro de poder velar a milord de nuevo esta noche? Estoy muy nerviosa por lo que Lord Templeton pueda hacer y no estaré tranquila hasta después del miércoles. No se inquiete. No permitiré que nadie cause daño a su señoría. Puede estar segura. Juntos hemos corrido algunos peligros y él siempre ha salido ileso. Supongo que tiene razón, respondió Antea. Pero como dice, no hay que correr riesgos. Se despidió de Hines y regresó a su casita a través del bosque. Oscurecía y las aves buscaban refugio. Pensó en lo hermoso y pacífico que era todo, y cómo parecía imposible que hubiera hombres como Lord Templeton dispuestos a matar solo por dinero. Como ya había oscurecido corrió temerosa de que Harry la estuviera esperando y le pidiera explicaciones sobre su ausencia. No era que le importara decirle, como era su intención,
que el doctor Groves le había pedido la medicina especial de su madre para la fiebre primaveral. Lo que no deseaba era que Harry la interrogara respecto a si había visto al marqués y sospechara que ahora ya no era para ella solo el nuevo dueño de quien oyera hablar con temor y hasta resentimiento, sino alguien que de alguna manera le importaba porque su nueva relación con él era por completo inesperada. Ya que le he salvado la vida en 2 ocasiones, se dijo, es imposible que me sienta indiferente a si vive o muere en el futuro. Era algo que no deseaba comunicar a su hermano. Para su alivio solo Nanny estaba en casa para reñirla por desaparecer tanto tiempo. Yo creo que su señoría tiene dinero suficiente para pagar doctores en lugar de depender de usted, se quejó. Pero sabes tanto como yo que la medicina de mamá es mucho mejor que cualquier otra cosa que el doctor Groves pueda recetarle. ¿Qué sucede entonces con los doctores de Londres?, preguntó Nanny molesta. Por lo que sé, Su Alteza Real los consulta con frecuencia. Antea se rió. No creo que el marqués se enferme con frecuencia, señaló. De hecho, esta debe ser una experiencia excepcional para él. A la vez sabes bien que la fiebre primaveral no respeta a nadie. Bueno, solo tenga cuidado de no contraerla también. Tengo ya bastante que hacer sin tener que cuidarla a usted o al amo Harry. Antea comprendió que su disgusto lo causaba su preocupación por sus 2 niños, como los llamaba, ya que cualquier cosa que los amenazara la llenaba de aprensión. Para cuando Harry llegó, Antea se había cambiado y tenía puesto el vestido de muselina habitual, y durante la cena Harry no cesó de comentar los estragos del fuego en la granja. Eso ocupó su mente hasta que se fueron a acostar, y al día siguiente desayunó a toda prisa, ansioso de acudir a la mansión. En cuanto se fue, Antea se preguntó si debería ir también a pedir noticias del marqués. Pero como Harry estaría ahí, le pareció que sería un error. Si su señoría hubiera empeorado, James habría enviado a buscarla. De cualquier manera era frustrante estar preocupada por alguien a quien no podía ver. De algo estaba segura. Si como esperaba tenía que preparar más medicina para que el marqués se recuperara por completo, necesitaría acudir a el refugio de la reina porque en la casita no tenía suficientes hierbas. Harry llegó temprano para almorzar. Incapaz de contener su curiosidad, Antea corrió a recibirlo a la puerta y le preguntó: ¿Cómo sigue el marqués? ¿Está mejor? Eso creo, respondió indiferente Harry. Permanece en su dormitorio, no lo he visto. ¿Y no preguntaste?, insistió Antea. Si se siente bien enviará por mí para darme órdenes, y como tengo tantas cosas pendientes, Antea, es para mí un alivio que me deje en paz. Antea lo comprendió, pero se dijo que de todas maneras iría esa tarde a la mansión. Terminaban de almorzar cuando un carruaje se detuvo frente a su puerta. Un momento después se abrió la puerta del comedor y entró Charles Torrington. «Santo cielo, Charlie, no te esperaba», exclamó Harry. «Tengo algo que decirte», dijo Charlie mientras Antea y Harry lo miraban inquietos por su tono de voz. «Siéntate y bebe algo, ¿o prefieres comer? Dentro de un momento. Antes debo decirte por qué vine a toda prisa». Se sentó y miró hacia Antea. «No sé cómo decirlo, Antea, porque me temo que te perturbará». «Vamos, Charlie, habla», pidió Harry. «Debe ser algo serio o no habrías venido sin anunciarte». Antea, al notar que Charlie no cesaba de mirarla, sintió que un estremecimiento de temor la recorría. «¿Qué pasa?», preguntó con voz muy suave. «Supongo que no habrás oído hablar de Lord Templeton, pero Harry sabe a quién me refiero». Antea apretó las manos y palideció, pero no habló, y Charlie continuó: «Es un fanfarrón y un bebedor que jamás me ha simpatizado, y todos en el Club White saben que hace tiempo perdió grandes sumas de dinero en sus apuestas y que sus acreedores lo presionan». «¿Qué tiene que ver eso con Antea?», lo interrumpió Harry. «A eso voy», respondió Charlie. Hizo una breve pausa y continuó: «Anoche, tengo entendido, Templeton estuvo en White y bebió hasta perder el conocimiento. Pero antes dijo a quienes estaban allí, entre ellos algunos amigos míos, que tendría que abandonar Inglaterra debido a unas acusaciones del todo falsas con que lo amenazaba Eaglescliffe, quien contaba con la complicidad y apoyo de una jovencita a quien él encontrara en el dormitorio del marqués y que le había apuntado con una pistola mientras amenazaba con quitarle la vida». Antea contuvo el aliento porque adivinó lo que seguiría. Templeton juró. El tono de voz de Charlie fue muy serio, que el nombre de la jovencita era Antea Brooke,
la hermana de Harry Colmbrook. En cuanto Charlie terminó de hablar, Harry golpeó la mesa con el puño. «De todos los absurdos que he oído decir, este es el peor», exclamó. «¿Cómo se atreve Templeton a decir tales cosas de Antea? Debe haberse equivocado de nombre, pero lo haré retractarse en público, y cuanto más rápido mejor». «Eso mismo pensé cuando me enteré», estuvo de acuerdo Charlie. «Pero lo extraordinario es que Templeton ha retirado su caballo del derby y según mis amigos se marchó al extranjero». «¿A dónde? ¿Por qué?», preguntó Harry. «A donde quiera que fuese lo seguiré para hacerlo tragarse sus mentiras y devolver su buen nombre a Antea, aunque sea lo último que haga en la vida», lo dijo enfurecido y, como si ya no pudiera tolerar más lo que sucedía, Antea se levantó de la mesa y sin decir una palabra salió de la habitación. Al cerrar la puerta escuchó a Harry decir: «Charlie, es necesario poner un alto a esto». No esperó a escuchar más. Se dirigió hacia la puerta principal y sin pensar ni reflexionarlo empezó a correr a través de la vereda del bosque, que era el camino más corto hacia la mansión. Pensaba que solo una persona podía ayudarla. Una sola persona podría entenderla. Antes de comentar a Harry lo sucedido, en realidad sabía que debía preguntar al marqués cuál sería la mejor forma de informar a su hermano de lo que debió contarle en cuanto sucedió. «¿Por qué intenté mantenerlo en secreto?», se preguntó. En ese instante comprendió que la respuesta era muy sencilla. Le habría sido imposible confiarle que el marqués la había conducido al que fuera el dormitorio de su padre y la había besado, y que asustada ella había conseguido escapar por el pasadizo secreto. Mientras pensaba en lo ocurrido, más le parecía imposible explicar a su hermano la cadena de sucesos que se enlazaron unos con otros, y que le habían permitido salvar al marqués, primero de ser asesinado con un estilete y después de que Lord Templeton lo ahogara. «¿Qué haré? ¿Qué voy a hacer?», se preguntaba con desesperación. Sentía que solo el marqués podría encontrar la solución a lo que le parecía un problema insoluble. Fue solo cuando llegó a donde terminaban los árboles y estaba ya muy cerca que se movió con un poco más de lentitud para controlar su agitada respiración. Al llegar junto a la escalinata se dio cuenta de que había salido como estaba. No llevaba sombrero y su cabello se alborotaba en rizos sueltos sobre la frente, pero con un esfuerzo casi sobrehumano logró cruzar la puerta con dignidad. «Debo ver a su señoría de inmediato», indicó al sirviente. «El mismo a quien antes pidiera que llamara al señor Hines». Este sonrió y dijo: «Por supuesto, señorita. El señor Hines está arriba con su señoría. ¿Quieres subir?». «Lo haré, gracias». El sirviente avanzó frente a ella. Antea aún luchaba por recobrar el aliento mientras lo seguía. Al llegar a la puerta del dormitorio principal, el sirviente llamó y la puerta fue abierta por Hines. Al verla exclamó: «Qué gusto verla, señorita. Le tengo una sorpresa». «Quisiera ver a milord», dijo Antea con voz que no sonaba como la suya. «Sí, por supuesto», asintió el señor Hines, «y sé que a él le complacerá verla ya que tanto le debe». No esperó respuesta. Entró en la habitación en tanto Antea esperaba en el umbral y anunció: «La señorita Antea, su señoría», en el momento justo. Fue así que Antea observó que el marqués ya no estaba en la cama sino sentado en un sillón junto a la ventana. Esta permanecía abierta y la luz del sol caía sobre su negra cabellera, y con el volante blanco de su camisa sobresaliendo de la bata de terciopelo azul oscuro parecía como si estuviera vestido para salir. Parecía muy diferente al hombre, pensó ella, a quien el día anterior encontrara débil y postrado. Avanzó unos pasos y se detuvo. Pero al escuchar que Hines cerraba la puerta y comprender que quedaban solos, corrió hacia él y se paró a su lado sin poder hablar. Logró al fin que las temblorosas palabras surgieran: «Algo terrible sucedió y necesito su ayuda, la necesito desesperadamente». El marqués extendió la mano y preguntó: «¿Qué ocurre?». «¿Qué la perturbó?». Antea tomó su mano y sin pensarlo se puso de hinojos junto al sillón de él. Se aferraba a la mano del marqués como si fuera un salvavidas y sintió que la fuerza de los dedos varoniles le transmitía el valor que necesitaba. «Es Lord Templeton», dijo incoherente al darse cuenta de que el marqués esperaba. Los dedos del marqués apretaron los suyos. «¿Qué le hizo ese malvado?». «Partió al extranjero como su señoría le ordenó hacer». «Pero anoche comentó en el Club White que milord lo había obligado a abandonar el país».
con amenazas de acusarlo con mentiras. El marqués se rió. Era de esperarse que lo dijera, mas al comprender por los ojos angustiados de Antea que eso no era todo preguntó. ¿Qué más dijo? Dijo. La voz de Antea era casi un susurro, que me había encontrado en el dormitorio de su señoría y que amenacé con dispararle. ¿Citó su nombre? Preguntó con brusquedad el marqués. Sí. A varias personas. Algunos de ellos amigos de Charlie y de mi hermano. El marqués apretó los labios y frunció el ceño. Templeton fue siempre un advenedizo, pero esto es absolutamente abominable. No me importa lo que se diga en Londres, balbuceó Antea, es solo que no sé cómo contarle a Harry la verdad y me temo que nunca me perdonará si se entera que estuve en el dormitorio de milord. El marqués no habló y después de un momento Antea agregó. Ayúdeme por favor. Ayúdeme. Sé que no es muy importante para su señoría, pero Harry es la única persona de mi familia que me queda. El único que me quiere en el mundo y no puedo perder su cariño. Al hablar las lágrimas brotaron de sus ojos y se deslizaron por sus mejillas. El marqués la miró y Antea tuvo la sensación de que elegía sus palabras con gran cuidado antes de hablar. Escucha, niña mía. Tendremos que ser muy astutos en eso y ha hecho muy bien al acudir a mí. ¿Qué dijo a Harry y a su amigo antes de salir? Nada. Terminábamos de almorzar cuando Charlie llegó y en cuanto acabó de contarnos lo que Lord Templeton había expresado acerca de mí dejé la mesa y corrí hacia la mansión. Muy sensato de su parte, observó el marqués, y por ello sé que encontraremos la manera de salir de este embrollo sin que Harry se indigne. Se enfurecerá de que haya estado en el dormitorio de su señoría y también de que lo tratara sin decírselo. ¿Quiere decir que ni siquiera está enterado de que nos conocemos? Preguntó incrédulo el marqués. Harry supone que su señoría habló con la señorita Meldosio y que por eso le pidió que le enviara el piano a su casa, que por cierto no he tenido tiempo de agradecerle. No deseo que lo haga. Había pensado que mi solución a ese problema había sido bastante ingeniosa. Lo fue, pero Harry cree que solo en esa ocasión hablé con usted. Y no sabe que toqué en el salón. Ya veo, comentó el marqués con lentitud. Estaba dormido cuando llegué a casa el sábado y Nanny prometió no decirle cuán tarde regresamos. Empiezo a ver que es una situación más complicada de lo que suponía, indicó el marqués. Por favor, suplicó Antea, dígame qué hacer y ahora que lo pienso estoy segura de que a Harry le parecerá muy extraño que haya acudido a su señoría. Pienso, dijo el marqués después de un momento, que debemos sacar partido al hecho de que fue su valor el que salvó mi vida. A la vez quizá podamos tejer la historia de tal modo que no perturbe a su hermano como usted teme. Por favor. No podemos decirle que su señoría me besó, susurró Antea. No pudo mirar al marqués mientras lo decía porque se sentía muy conturbada. Entonces él con gran suavidad dijo. No, por supuesto que no. Eso es algo muy personal que solo nos concierne a usted y a mí, Antea. Fue tal alivio que apoyó la cabeza un momento en la rodilla de él y soltó su mano. Todo está bien. Saldremos de este problema igual que cuando usted me salvó de ser apuñalado por Milly y ahogado por Templeton. Antea levantó la cabeza. ¿Cómo podremos hacerlo? Será mejor que lo deje de mi cuenta. Tengo la sensación y estoy seguro de estar en lo correcto, de que es usted muy mala mentirosa, Antea, y que sus ojos, si no sus labios, siempre dicen la verdad. Antea lo miró asombrada de sus palabras y él prosiguió. Considero que debemos enviar un mensaje a su hermano y a Charles Torrington para que vengan inmediatamente. Les contaré lo valiente y audaz que ha sido usted y la profunda gratitud que le tengo por seguir con vida. Harry se indignará, empezó a decir Antea. No, si soy hábil como es mi intención, la interrumpió el marqués. Ahora lo que deseo que haga es ir a la habitación contigua y toque el piano. Sé que eso calmará sus temores y espero también que la música la persuada para confiar en mí. Antea aspiró hondo. ¿En realidad cree que todo saldrá bien? Sé que sí. Haga lo que digo y recuerde,
Como soy su paciente no debe discutir conmigo ni perturbarme. Al comprender que intentaba hacerla reír, Antea logró esbozar una débil sonrisa. Pero como las lágrimas aún humedecían sus mejillas, el marqués sacó su blanco pañuelo de lino con olor a lavanda del bolsillo de su bata. Se inclinó y le enjugó las lágrimas. A ella no le pareció extraño que lo hiciera. De hecho lo consideró algo por completo natural. Se sentía exhausta por haber corrido hasta la mansión y por el temor que tanto la perturbara. Por un momento no tuvo deseos ni de tocar el piano, solo deseaba permanecer junto al marqués y sentir que, porque él se había hecho cargo, ya no necesitaba preocuparse. A la vez no podía evitar el recordar que como nunca había estado en Londres no importaba si su reputación se empañaba. Pero Harry, cuando tuviera tiempo y pudiera permitírselo, desearía acudir al Club White y le resultaría intolerable pensar que se burlaran de su hermana. ¿Cómo podría el marqués arreglarlo? Como si hubiera hecho la pregunta en voz alta, o él pudiera leer sus pensamientos. El marqués dijo: «Confíe en mí, Antea. Han sucedido muchas cosas extrañas y poco usuales en las que ambos nos hemos visto involucrados, pero comprenda que no es un problema imposible de solucionar. Por el contrario, yo lo resolveré y estoy seguro que será de una manera que la hará feliz». «¿Cree en mí?». «Deseo hacerlo». «Aunque es difícil», respondió. «Ahora haga lo que le dije», le indicó el marqués, como si hablara a una niña. «Vaya al saloncito y toque como lo hizo ayer. Cuénteme lo que sucede en los bosques, en el campo y lo importante que soy para los habitantes de la aldea que confían en que los haga felices como usted desea que sean». Antea abrió mucho los ojos, se sentó sobre sus talones y le preguntó: «¿Cómo sabe que eso expresé a través de la música?». El marqués sonrió. «Creí que ya había comprendido que yo entiendo lo que me dice al tocar y que a otra gente tendría que decir con palabras. Nadie antes lo había hecho». «Entonces soy el primero», respondió el marqués, «y eso es exactamente lo que deseo ser». Ella sintió que de alguna manera había un significado oculto en sus palabras, mas como deseaba obedecerlo se incorporó con lentitud y permaneció mirándolo, sus ojos enormes en el pequeño rostro y sus pestañas aún húmedas por las lágrimas. «Todo saldrá bien», le dijo con suavidad el marqués. «Pero tengo miedo. Todavía tengo miedo de que Harry se indigne y tal vez haga alguna tontería como perseguir a Lord Templeton a Francia o a donde se haya ido para retarlo a duelo. Si alguien luchara con Templeton, sería yo», exclamó el marqués. «Pero a decir verdad no considero que valga la pena el esfuerzo, ni siquiera merece desperdiciar una buena bala en él». Algo en su forma de hablar indicó a Antea que, aunque intentaba reconfortarla, estaba muy indignado por el comportamiento de Lord Templeton y porque hubiera mencionado el nombre de ella en público. Sin embargo nada podía hacer, así que se limitó a decir: «Muchas gracias y espero que todo salga bien». «Así será», afirmó seguro el marqués. Al decirlo tocó una campanilla de oro que estaba en una mesita a su lado y cuando Haynes se presentó le ordenó: «Envía a alguien enseguida a la casa de las viudas para pedir al señor Dalton y al mayor Torrington que vengan a verme de inmediato. Necesito verlos». «Como desee su señoría, pero sabe igual que yo que el doctor Groves dijo que debería estar tranquilo y no recibir a nadie hoy». Antea ya se dirigía hacia el saloncito pero se volvió para decir: «Si es demasiado esfuerzo para milord será mejor que espere a mañana». «No es ningún esfuerzo para mí», contestó el marqués. «Además me recetaré un tónico más fuerte que el que usted me trajo». Antea se puso rígida. «Fue egoísta de mi parte pensar solo en mí», dijo. «Creo que ya es hora de que tome otra dosis de la medicina de hierbas». «Tiene razón, señorita», la apoyó Haynes. «De hecho su señoría debió tomarla hace un cuarto de hora y ya se la tengo lista. Su poción mágica ha sido muy eficaz para aliviarme de la fiebre», señaló el marqués. «Pero a la vez, Haynes, en cuanto cumplas la orden que acabo de darte deseo me traigas una copa de champaña». «Con gusto lo haré, milord». Haynes salió apresurado y Antea observó: «Si lo he perturbado y vuelve a enfermar me sentiré muy preocupada. ¿En realidad le inquieta cuanto me suceda?». «Por supuesto. Después de salvarle 2 veces la vida, no voy a permitir que continúe enfermo por algo que considero es bastante trivial». «Yo no considero trivial nada que se relacione con usted, Antea, y como esto nos concierne a ambos,
En verdad es muy importante para mí. Como se mostraba tan amable, ella le sonrió y él le dijo: le daré las gracias con música, así me resulta mucho más fácil. Se dirigió al saloncito y se sentó al piano. Deseaba, ya que aún se sentía agitada y asustada por lo que Harry dijera, expresar su ansiedad con la música. Mas se dijo que debía pensar en el marqués. Le había pedido que tocara igual que lo hiciera el día anterior y como confiaba en él debía complacerlo. Mientras pensaba en el marqués se descubrió a sí misma expresando lo que opinaba de él en una melodía que lo haría comprender cuán agradecida le estaba. Si no estuviera él estaría desesperada, se dijo. La música se fundió con la luz del sol y se convirtió en una plegaria que ascendió al cielo para evocar al divino poder que podía alejar el mal y convertirlo todo en un ambiente maravilloso.